Buenos días, Fernando Cuautli los saluda. Bienvenidos otra vez a este programa Yoga para Todos. Estamos tocando el tema del estrés que genera la ansiedad y cómo podemos controlarlo. Voy a dar unas pequeñas técnicas muy sencillas de respiración para generar esa quietud que requiere darnos cuenta dónde estamos parados y requiere darnos cuenta de cómo podemos reducir el estrés parando el ritmo. Entonces, si estás de pie, junta tus dedos, sepáralos hacia abajo, hacia el piso. Relaja los hombros y vamos a empezar a hacer círculos al inhalar hacia arriba y al exhalar hacia atrás y hacia abajo. Al inhalar hacia arriba y al exhalar hacia abajo. Al inhalar hacia adelante, hacia arriba y al exhalar hacia abajo. 2 veces más. Inhalando hacia arriba, adelante y exhalando hacia atrás, hacia abajo. Una más. Inhala hacia arriba y exhalamos hacia abajo. Y regresamos ahora hacia el otro lado. Inhalo hacia atrás, hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo. Hacia atrás, hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo. Los pies paralelos. Entonces, manos en la cintura, tu mano derecha con el pulgar de tu mano derecha, tapa la fosa nasal derecha. El dedo índice, colócalo en el entrecejo. Trata de mantener tu cabeza alineada, tu cuello relajado, largo. Trata de no girar tu cabeza. Abre las manos para que mantengas la atención también. Entonces tapa fosa nasal derecha y respira por tu lado izquierdo. Recuerda mantener la mirada en un solo punto o los ojos cerrados. Si tienes obstruida la fosa nasal izquierda, trata de respirar lo más suave y lo más lento que puedas. Una vez más. Y despacio, cambio. A la mano izquierda, tapas fosa nasal izquierda con el pulgar. Trata de no empujar. Simplemente obstruye la entrada y la salida del aire. El índice de la mano izquierda, colócala sobre el entrecejo. Los dedos apuntan hacia arriba. Ahora respira por tu lado derecho, suave y profundo. La mirada, recuérdalo en un solo punto. O tus ojos cerrados. Observa si tienes los hombros tensos, la cadera tensa. Y soltamos. Después de que hiciste un lado y el otro, inhalar y exhalar de un lado tapando la fosa nasal contraria y a intercalar del otro lado, respirar suave, profundo y tapar la fosa nasal contraria. Hacemos 3 o 5 respiraciones pausadas, acuerda, y profundas. No vamos a agitar la respiración para que no se agite también el corazón, no se agite tampoco la mente. Recuerda llevar la mirada en un solo punto o ir cambiando la mirada de un punto a otro muy suavemente. Eso va a mantener tu atención siempre estable, siempre firme. Ahora vamos a juntar las palmas al centro del pecho. Para calmar la ansiedad sirve de los dedos pulgares que toquen el centro de tu pecho y sentir el pulso, sentir el ritmo. Si está muy acelerado, entonces trata de respirar profundo y pausado. A lo largo de 10 segundos, 15 segundos vas a ver reducido la tensión en el pulso y en tu respiración. Vamos a llevar así con las palmas juntas, el dedo índice de tus manos juntos, tus palmas juntas. Llevo dedos índices al entrecejo, mantengo larga la columna. Les recuerda que esto lo puedes hacer sentado en una silla. Tapamos la fosa nasal derecha, inhala por tu lado izquierdo. Ahora con el pulgar izquierdo tapa la fosa nasal izquierda, abre la derecha y exhalas por el lado derecho. Hazlo pausado y profundo.
Por el lado derecho inhalas, cierras la fosa nasal derecha, abres la izquierda y exhalas lado izquierdo. Inhalas lado izquierdo, cierras lado izquierdo, abres fosa nasal derecha y exhalas lado derecho. Una vez más. Inhalas lado derecho, cierro lado derecho, abres lado izquierdo y exhalas. Junta tus palmas al centro del pecho. Cierra tus ojos o mantén la mirada en un solo punto. Suelta los brazos. Nos vamos a sentar con las plantas de los pies abiertas. Una con otra, juntas. Apoya tus manos atrás de tu cadera, lleva la mirada hacia arriba. Vamos a ir abriendo el espacio en los hombros, en el pecho, alargando la columna. Dos más. Recuerda la mirada, importante. Exhalas, una más. Y la respiración pausada y profunda. Eso. Ahora cambia las manos hacia adelante. Entonces, lo que puedas bajar sin estresar los hombros y manteniendo el espacio en los hombros. Dos respiraciones más. Recuerda, si te puedes quedar un poco más de tiempo, hazlo. Una más. Tratando de mantener esa concentración en la respiración. Eso. Vamos a juntar las rodillas y abrazas con el codo y el brazo izquierdo tus rodillas juntas, tus piernas juntas, y apoyas tu mano derecha hacia atrás. Entonces vamos a relajar el codo de atrás para que el hombro pueda girar. Los hombros lejos de las orejas y cambiamos la mirada atrás del hombro derecho. Ahí también respira pausado, profundo. Tu mirada en un solo punto. O bien puedes cruzar el codo por fuera de la rodilla y hacer una torsión mucho más profunda. Tu mano a la cadera o al piso, o alcanza el pie, por dentro, por fuera, como quieras. Recuerda que al hacer la torsión, primero alarga tu columna. Una más. Cambio. Haz los cambios lento para que tu cuerpo se vaya adecuando. Apoya bien tu mano atrás. Abrazas con tu brazo derecho. Rodillas juntas. Trata de mantenerlas juntas. La mirada hacia atrás ahora del hombro izquierdo. Mantengo o bien el codo por fuera, haciendo una postura más profunda. Exhalas. La mano al piso, a la cadera o al pie o al tobillo. Dos más. Y una más. Y regresamos. Vamos a llevar la espalda hacia el piso. Apoya tus manos hacia el piso y vamos a levantar la cadera. Baja los hombros. Tratamos en este caso de elevar el pecho, que el corazón esté por encima de la cabeza. Aquí también revisa la pisada en tus pies. Revisa el arraigo en tus pies
y que no se tensen los glúteos. Trata de mantenerlos relajados. Eleva tu pecho y dale apertura y espacio al cuello. 2 más. Aquí puedes apoyar tus manos, ayudarte con los brazos, o bien puedes entrelazar los dedos de las manos, o bien alcanzar los tobillos. Eso va a ser más profunda la postura y por ende más fuerte. Para bajar tus manos y ve bajando lento, 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 hasta abrazar las rodillas hacia el pecho. Puedes hacer ligeros movimientos con tus piernas juntas de un lado hacia el otro para reducir la tensión en las caderas. En estos momentos tu respiración puede estar un poquito más pausada porque los pulmones tienen más espacio. Puedes recostarte y descansar en la postura del muerto, estirando las piernas para que el cuerpo empiece a asimilar todo el trabajo que hicimos, que fue muy sencillo, pero es muy profundo. Las torsiones pueden ayudar a calmar esa ansiedad y a reducir la velocidad en la respiración. Recuerda mantener tu mirada, eso ayuda siempre a encerrarte, a llevar toda tu atención en un solo punto, y eso puede ayudar también a llevar nuestra atención en nosotros. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.